Buenas tardes, amada Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera de Chuao, y a los amigos que escuchan este mensaje. La gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre sea con todos ustedes. Doy gracias al Señor que a través de este medio puedo compartir la palabra de Dios, que siempre es un manantial de vida para nuestras almas, especialmente en los momentos actuales, cuando el mundo entero vive una situación de calamidad y angustia. Aunado a esta situación en nuestro país, se añaden otras calamidades, como son la crisis económica, social y política, lo cual genera mayor incertidumbre y temores. Ante este panorama mundial y nacional, necesitamos hacernos la pregunta: ¿cómo los creyentes podemos enfrentar esta adversidad? Hermanos, la respuesta es caminando en el poder de la fe. Y este es el nombre que le he puesto a esta reflexión. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos decir que la fe es estar totalmente seguro de que se va a recibir lo que se espera, aun cuando no podamos verlo. La fe es tener la certeza de que Dios está en control del futuro. En Éxodo capítulo 14 encontramos un milagro único en la Biblia, cuando Israel cruzó el Mar Rojo. En este relato se encuentra uno de los retos de fe más grandes de toda la Biblia. En el versículo 15, Dios le dice a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. Los israelitas habían llegado a un punto sin retorno, pero el Señor les ordenó marchar. En esta historia encontramos tres enseñanzas sobre el caminar en el poder de la fe cuando enfrentamos situaciones de calamidad, como en la actualidad. La primera enseñanza es que mientras caminamos en fe hay caminos que se cierran. En Éxodo 14, versículo 2, dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dios ordenó a Moisés que llevara al pueblo de Israel en dirección contraria, quedando en una especie de callejón sin salida. Estaban atrapados y sin esperanza entre el mar y el temible ejército de Faraón. A un lado tenían a Migdol, con desiertos de arena intransitables. Al otro lado estaba la sierra de Baal-Zephón, también intransitable. La única manera de escapar era devolviéndose por la misma ruta de donde venían, pero todo el ejército egipcio estaba en ese lugar, listo para atacar. Hermanos, la enseñanza es que aún cuando no veamos ninguna salida, Dios está ocupado en abrir el camino por donde jamás pensamos salir. Dios abre puertas en el anchuroso mar y en los ríos impetuosos. El faraón buscó el elemento más rápido que tenía entre sus fuerzas: 600 carros escogidos que representaban una amenaza real. Lo que el enemigo no sabe es que mientras él selecciona todo su poderío para amedrentar a los creyentes, Dios se va a glorificar en lo que el enemigo hace. En el versículo 8 dice: pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Hay ocasiones en nuestra vida donde Dios parece llevarnos a situaciones de gran dificultad, en donde nuestra fe es desafiada, donde vemos obstáculos que creemos insuperables. Pero hermano, la realidad es que no marchamos solos. Tenemos
el mejor aliado con nosotros, porque Dios es quien abre las puertas para que podamos marchar. Israel aprendió esto apenas comenzó el camino de su libertad. La buena noticia hoy es que cuando se cierra una puerta, ya Dios ha abierto otra. La segunda enseñanza es que mientras marchamos en fe, vienen los temores al fracaso. Los israelitas salieron a pie, pero iban gozosos por la liberación de Egipto. De repente todo cambió. El gozo de la libertad se convirtió en un temor colectivo. La visión del enemigo los hizo olvidar por un instante el poder de Dios. El versículo 10 dice: los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Muchas veces las circunstancias adversas tienen la misión de robarnos el gozo, de infundirnos miedo. La presencia de un enemigo superior nos puede hacer olvidar al Dios que pelea nuestras batallas. El temor nos hace olvidar las promesas divinas. Tan pronto los israelitas fueron presos del temor, desearon volver a la esclavitud. Ahora la discusión no es dónde iban a vivir, sino dónde iban a ser enterrados. En su angustia le dicen a Moisés, en el versículo 11, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Moisés los enfrenta y les dice en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. En tiempos de adversidad hay que echar fuera el temor y clamar al Señor en oración. La tercera lección es que mientras caminamos en fe, el Señor pelea por nosotros. En los versículos 14 y 15, Moisés le dice al pueblo: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esta pregunta de parte de Dios pareciera como algo irónico, por la situación de desespero del pueblo y la enorme responsabilidad de Moisés. Hermanos, el Señor promete pelear por nosotros. Debemos estar tranquilos. Si el Señor está en control de todo, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué angustiarnos? No nos detengamos frente a la incertidumbre. No estamos solos. Jesucristo, que no cambia, nos dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Tenemos que caminar en fe. Dios siempre abre caminos en donde menos pensamos. Aquel día no había camino abierto para Israel, sino hacia arriba, y fue por allí que vino la liberación. Aquel día el viento de Dios fue el que abrió la puerta de lo que parecía imposible. Dios abrió el mar rojo en dos y lo imposible se hizo realidad. Hermanos, ante la situación de crisis que nos está tocando vivir, recuerda que Dios es quien dará la salida. Así que fuera el temor, fuera la angustia, fuera la incertidumbre, aún en tiempos de dificultad, podemos estar confiados en la presencia de nuestro Señor y en la seguridad de su protección. Solamente Dios puede cambiar el curso de los acontecimientos
en el mundo, en nuestro país, de acuerdo a sus planes y propósitos, porque es Dios quien tiene el control. Y termino con el cántico de Moisés después de aquel gran milagro. Él junto con el pueblo de Israel cantaron: cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre, te exaltamos, porque eres nuestro Dios soberano, Rey de reyes, Señor de señores, quien tiene todo el control. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, nos fortalece. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos da la fe como un regalo. Gracias, Señor, porque eres tú quien abre caminos donde no los hay. Eres tú el Dios que hace posible lo imposible. Gracias, Señor, porque tú peleas nuestras batallas, porque tu promesa es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Dios amado, por tantas bendiciones que tú nos das, por tus promesas, que son ciertas, son sí y amén en Cristo Jesús. Gracias. Bendice tu iglesia, Señor, en este tiempo difícil que nos está tocando vivir. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Te alabamos y te bendecimos y oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén